verdad que ayer me sentí transportado con su discurso casi a Macondo, con el realismo mágico de García Márquez. La verdad es que fue una mezcla entre García Márquez y Carlos Marx. Mezcla extraña, me explico. Es decir, a la vista de su discurso, para usted todo o casi todo es economía. Es decir, es la infraestructura que domina sobre la superestructura. Mezcla realmente curiosa. Repito, me pareció una muestra de realismo mágico. Incluso me acordé de otro magnífico novelista sudamericano, Monterroso, y su cuento más breve del mundo, que es el del dinosaurio que usted y seguro que todas sus señorías conocen. Cuando se despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Bueno, cuando el señor presidente del Consejo de Gobierno se despierte de su sueño, de la ensoñación que quiso transmitirnos ayer, verá que tiene delante muchos dinosaurios a los que no se refirió. Desde la igualdad de oportunidades, hizo una pequeña mención que luego comentaré, hasta temas de desigualdad, hasta temas de marginación, de pobreza, de deterioro democrático, toda una serie de temas de corrupción, evidentemente, palabra que una vez más el año pasado pasó lo mismo, no apareció en su discurso. Esos dinosaurios están allí, están ahí, quiera usted o no ignorarlos, y evidentemente son casi o igualmente importantes como el tema económico, por supuesto, al que yo no le quito importancia. Sobre el tema económico, yo creo que usted textualmente habló de una, y si me equivoco, por favor, rectifícame, recuperación consolidada y que Madrid es el motor de España. El otro día dijo, me parece, el presidente del Gobierno, que España es el motor de la Comunidad Europea, ergo, Madrid es el motor de la Comunidad Europea. Esa es una deducción, me parece que lógica, y yo creo que inexacta. Recuperación consolidada, un breve apunte al mismo. El propio Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, y sus medidas son mucho más importantes que lo que hagan los gobiernos. Lo estamos viendo hoy con las medidas que adoptó ayer. Dijo hace unos 10 días en una reunión muy importante de presidentes de bancos centrales, que usted seguro ha leído la referencia, que estamos en una recuperación débil, una recuperación frágil que depende de cualquier factor externo que ocurra, sea político o sea económico, y una recuperación desigual. Es decir, nosotros celebramos que la economía, y lo he dicho y lo seguiré diciendo, que la economía de Madrid mejore, evidentemente. Ahora, de hablar a consolidación de la recuperación, ojalá fuese así. Tenemos serias dudas, ojalá nos equivocamos por parte nuestra. Y después hay otra serie, como digo, de dinosaurios que están ahí. El tema social. Es decir, aquí ha habido, y no reconocerlo me parece que es absurdo, decir que se han recortado y que no ha habido deterioro en los servicios sociales básicos, me parece que es, no quiero decir que es una mentira porque no me gusta utilizar esa palabra, me parece que no es cierto. Es decir, ha habido un deterioro de los servicios sociales básicos, y no reconocer eso me parece que es vivir en un mundo paralelo, en un mundo Matrix. Es decir, ha habido recortes y nosotros hemos insistido siempre y seguiremos insistiendo en que hay vías y posibilidades de recortar en lo superfluo, pero ha habido al mismo tiempo un deterioro clarísimo de los servicios sociales básicos, y la respuesta está en la calle. Yo lo he repetido varias veces y lo repito nuevamente. La gente no sale a la calle para divertirse, sale a la calle para protestar, y para protestar porque tiene causas objetivas de protesta. Es decir, no reconocer que ha habido costes sociales y que se están repartiendo muy injustamente, me parece, repito, es desconocer la realidad, desconocer un dinosaurio que está ahí y que está ahí, querámoslo o no, y querámoslo o no ignorar. Como ha habido también problemas políticos. Esto no es una crisis solamente económica y social, es una crisis política, lo sabemos todos, y a eso hay que referirse, hay que hacer alguna mención, decir lo que se piensa, lo que se cree hacer. Hay un deterioro político que viene escenificado o representado fundamentalmente por el tema de la corrupción. Hay un alejamiento de los ciudadanos, de los políticos, y eso ha crecido paralelamente al crecimiento de la percepción de la corrupción como una plaga, y desconocer eso es desconocer la realidad. Y no referirse a ese tema en una comunidad tan importante como la Comunidad de Madrid revela ciertas opciones políticas que nosotros, desde luego, no compartimos. Y no es un tema solamente, ni mucho menos lo entendemos nosotros, de tema de reformas de ley electoral. Evidentemente hay que reformar las leyes electorales. Y la primera, la ley de régimen electoral general. La primera, que es lo que no quieren ustedes
ver, evidentemente. Y en el caso de la Comunidad de Madrid, la ley electoral, nosotros hemos planteado y hemos dado claramente cuál es nuestra posición. Y celebro que ayer, como uno de los logros del Gobierno de la Comunidad, usted presentase la propuesta de reducción del número de diputados. Es una propuesta, me parece que fue la primera propuesta que hicimos nosotros al llegar, nuestro grupo parlamentario, al llegar a esta Cámara. Y hay también un deterioro institucional, y a eso usted tampoco se refirió. Y, por lo tanto, hay un deterioro democrático, y reconocer que nuestra democracia se ha deteriorado es el primer paso para tratar de enmendar los fallos que hay. Yo confieso que me admira la habilidad para enmascarar determinadas cosas. En eso hay que reconocer que el Gobierno de la Nación en los últimos años es maestro, es decir, está hablando de dos temas. Recuperación económica, ese es el mantra, con lo cual todos los demás temas, concretamente el señor Bárcenas, ha desaparecido de la escena. Estamos hablando de recuperación y, segundo, de regeneración democrática. Y, segundo, poner como ejemplo y objetivo máximo de regeneración democrática una modificación absolutamente inadmisible, por lo menos como se ha presentado hasta el momento, de la elección de los alcaldes, nos parece que es realmente una muestra de eso que habló George Orwell, precisamente, del lenguaje político. El lenguaje político dijo, y no estoy citando literalmente, para hacer parecer como verdadero lo que es falso. Y ese es uno de los aspectos importantes y en los que evidentemente también participa su gobierno, señor González. Y la muestra es ayer, es decir, se trata de ocultar una serie de temas que están ahí y que tienen importancia. ¿Qué es lo que estamos debatiendo o lo que pretendemos debatir aquí? Y yo me voy a referir simplemente a lo que se llama nuestro debate de orientación de la política general del Gobierno. Política general del Gobierno, no solamente economía, sino que hay muchos más temas. Hay muchísimos más temas. Y segundo punto, y me parece importante, aquí el que se examine es el Gobierno, no se examina la oposición y concretamente no se examina mi grupo parlamentario. Por lo cual, yo sé que usted me va a decir, señor Velasco, usted no me ha hecho ninguna propuesta. Primer punto, vamos a hacer las propuestas por la tarde, en las resoluciones que propongamos. Y segundo, entiendo que aquí no se examina a nuestro grupo parlamentario, por supuesto, se examina, como dice el titular, la política que ha llevado a cabo su Gobierno, Ni siquiera la que va a llevar, es decir, yo me voy a referir muy brevemente, si tengo tiempo, si no lo haré en la réplica, a los proyectos que usted anunció ayer. Porque nosotros pretendemos pasar revista, no solamente, si usted me permite, ir alternando, saltando desde el último año a la legislatura, porque esta es el último examen de esta legislatura. Nosotros, usted me va a decir, no presentan propuestas. Muy bien. Un breve recuento. Hemos presentado durante esta legislatura, en lo que va, nos queda todavía unos meses, tenemos margen, 10 proposiciones de ley, 29 proposiciones no de ley en pleno, 17 proposiciones no de ley en comisión y 5 mociones. Prácticamente todas rechazadas. No me diga que no presentamos, dígame que no nos gusta lo que ustedes dicen. Lo entiendo perfectamente y naturalmente es su derecho. Pero en esta ocasión nuestro derecho y nuestro deber como parlamentarios de oposición es criticar lo que usted ha hecho en su gobierno, con su gobierno a lo largo del último año y de la última legislatura. ¿Cuál ha sido la orientación de su política general? Para ceñirme al texto del debate. Bueno, toda su acción, y ustedes lo repiten. Yo puedo compartirlo, no lo comparto, pero naturalmente lo repitan y y yo lo respeto. Ustedes basan su ideario en lo que ustedes definen como liberalismo. ¿De acuerdo? Perfectamente. Vamos a hacer un breve examen de lo mismo, porque eso define su política y los resultados de esa política. Liberalismo económico, que se concreta en cuanto menos intervencionismo mejor, no quiero decir desprecio, pero un demérito del sector público, al que consideran residual. Yo lo considero un complemento importante del mercado. Yo sé que mis palabras naturalmente serán deformadas, pero quiero dejar perfectamente claro que ambos son absolutamente necesarios, especialmente en situación de crisis y en momentos en los que hay que redistribuir la renta y repartir más justamente los costes de una crisis que lleva 7 años y que me temo que va a durar bastantes años más, y ojalá me equivoque, como todos los economistas, en esta última apreciación. Liberalismo económico. Bueno, pues
Un ejemplo, el peso del presupuesto, el peso total del presupuesto, ingresos más gastos, en términos proporcionales respecto al Producto Interior Bruto, en su comunidad es el más bajo de toda España. Eso revela, como digo, una determinada orientación política que yo no discuto, simplemente lo pongo de relieve. Y eso tiene unos efectos. Eso tiene unos efectos. Segundo elemento en el que ustedes han incidido y como eje de su política estos años, que no voy a debatir porque ya lo debatimos en su momento, la bondad de la rebaja de impuestos. Nuevamente tengo que especificar, aunque sé naturalmente que serán deformadas mis palabras, que nosotros no somos partidarios de la subida a ultranza de impuestos. Los impuestos son un instrumento. En algunos momentos habrá que subirlos, en algunos momentos habrá que bajarlos. El problema es qué tipo de impuestos se tocan, no es lo mismo directos que indirectos, y el problema es sobre quién recae la carga fiscal, teniendo presente siempre lo que dice la Constitución, que cada uno debe contribuir de acuerdo con su capacidad. Nosotros estuvimos en contra, lo expresamos en su momento, lo reafirmo, de esa rebaja de impuestos que beneficia fundamentalmente, primero, a quien más tiene y, segundo, que creemos que es absolutamente ineficaz, como los meses se encargarán de demostrarlo y como se ha demostrado tanto teórica como prácticamente en otros países. La famosa curva de Laffer, esa dibujada en una servilleta, parece que no funciona porque no funcionó ni en Estados Unidos. Si se expansionó la economía americana fue fundamentalmente por los gastos bélicos. Es decir, hubo un aumento de los gastos y un aumento del déficit. Pero, en fin, eso como cosa marginal y así de pasadita. Y después, uno de los mantras que ustedes han utilizado a través de esta legislatura es el dichoso de la austeridad expansiva. Es decir, nosotros reducimos gasto público, pegamos tajos, han igualado reformas con recortes, pasando líneas rojas que ustedes mismos habían marcado, y la economía se expansionará. Bueno, bien, está creciendo 0,2, 0,3, 0,4. Vamos a ver si eso funciona. Eso tampoco ha funcionado. ¿Qué es lo que late en el fondo de su liberalismo económico? Pues la demonización del sector público, y eso se concreta en determinadas políticas que luego veremos, que es precisamente un no prestar la atención que merece a la profesionalización, objetividad, méritos, etcétera, de la administración pública, que es un instrumento absolutamente clave en todo Estado moderno, salvo que queramos volver a los tiempos de las novelas de Pérez Galdós y otros. Y segundo, liberalismo político, que ustedes también pregonan. Bueno, unas muestras que voy a decir muy brevemente porque lamentablemente veo que el tiempo se me está empezando a echar encima. Liberalismo político lo han demostrado ustedes en el manejo, y no me parece una palabra adecuada, de Telemadrid. Medítenlo ustedes. Ha habido también una ocupación de la administración creciente, es decir, crecen los nombramientos por libre designación. Quienes tengan casi mi edad, ya que presidí la mesa de edad, soy el de más edad aquí, permítame ese privilegio, recordarán aquella campaña de hace muchos años, cuando yo era pequeñito, de la familia que reza unida permanece unida. Pues aquí un poco están ustedes aplicando en la administración pública: la familia que trabaja unida permanece unida. Y basta echar vistazo a muchos sectores de la administración pública para ver que eso se comprueba. Es decir, hay un nepotismo y hay clientelismo, y eso tiene efectos económicos, sociales y de todo tipo. Y en ese aspecto ustedes realmente no son muy liberales, o al menos lo que yo entiendo por liberales. Para empezar, habría que ponerse de acuerdo lo que se entiende por liberal. Pero, en fin, eso ya son otras palabras. ¿Liberalismo político también? Bueno, pues, aunque no es un tema, me dirán de ustedes, aunque yo creo que evidentemente existe una simbiosis casi absoluta entre el Ejecutivo y el Legislativo a través de su grupo mayoritario, pues la conducta de su grupo parlamentario en esta Cámara, es decir, rechazando iniciativas desde comisiones de investigación. Repito, la mayor parte de nuestras iniciativas, y seguro, eso es extensible al resto de grupos parlamentarios, aunque yo, por supuesto, no hablo en nombre de ellos en absoluto, pues se rechazan todas nuestras iniciativas en temas muy importantes y en comisiones de investigación que hemos señalado. Bueno, pues, como digo, liberalismo, si ustedes entienden esa intervención en determinados sectores, esa ocupación de instituciones, eso por liberalismo, pues yo no comparto ese punto de vista, no comparto
ese concepto del liberalismo. Creo que hay que dejar que las instituciones sean objetivas, funcionen, tengan profesionalidad, cosa que realmente, si uno echa un vistazo al Gobierno de la Comunidad de Madrid, pues no es así. Y esa política, esa orientación de su política, se concreta evidentemente en los resultados que produce esa forma de gobernar. Y que yo resumo en una frase que me parece, desde mi punto de vista, por eso la digo, acertada. Hay un reparto muy injusto de los costes de esta larguísima crisis. Y creo que eso lo reconoce todo el mundo. Y repito, lo que pasa en la calle, lo que se recoge en los medios, lo que se recoge en eso que se llama la sociedad civil, es una prueba palmaria de la misma. Y la Comunidad de Madrid, evidentemente, está repartiendo con esa política liberal, no sé si entrecomillarlo, con esa política que practica ese aumento de los costes injustos de esta crisis, Y eso, repito, me parece que es mal gobierno. Todo gobierno debe buscar, y yo estoy seguro que el Gobierno de la Comunidad de Madrid también lo busca, lo que pasa es que se equivoca porque va por caminos equivocados. Que el bienestar de una sociedad sea lo mayor posible y que esté lo mejor repartido, que sea una sociedad homogénea, que sea una sociedad en la que haya, insisto, porque lo dije el año pasado, igualdad de oportunidades y una tendencia a la igualdad de resultados. No estoy hablando de igualitarismo, eso no lo predica nadie, pero sí que las desigualdades sean menores de las que son en este momento. Y en la Comunidad de Madrid han crecido las desigualdades, ha crecido el riesgo de pobreza y ha crecido el riesgo de exclusión. Y eso hay indicadores objetivos que así lo demuestran. Y eso es mal gobierno, es mal gobierno. Y tengo algunos indicadores que voy a sintetizar muy brevemente sobre cuál es el resultado de esas medidas políticas. Por ejemplo, aplicación de la austeridad en el gasto público. Nosotros decimos e insistimos, lo dijimos desde el primer día, que eran necesarios recortes en el gasto público y hablamos del concepto de austeridad selectiva, es decir, respetando los servicios esenciales. El Gobierno habló de líneas rojas y nosotros entendemos que lo ha traspasado. Es decir, me he permitido tomar la legislatura entera, desde el presupuesto inicial hasta el 2014, son datos por supuesto, oficiales, son presupuestos iniciales y prácticamente todos, no voy a leer uno por uno, todos vienen divididos por funciones de acuerdo con la propia metodología del Gobierno. Todos ellos, sanidad, educación, promoción social, justicia, innovación e investigación, bienestar, etcétera, cultura, todos tienen reducciones importantes, unos más que otros. Ha crecido solamente lo que se llama Administración General y luego ha crecido también una cosa a la que últimamente se presta poca atención, que me parece importante, que es la deuda pública. La deuda pública en el cuatrienio ha crecido de una manera importante, concretamente un 328%. Repito, son cifras oficiales de ese informe mensual, que me parece muy interesante, que lo publican ustedes fundamentalmente para el tema de los inversores extranjeros. Ha pasado la deuda pública ha pasado de 1.067 euros por persona en el comienzo del cuatrienio a primer trimestre de este año 4.570. Los ratios han empeorado, no les quiero cansar, pero evidentemente hay un crecimiento muy importante. La deuda pública, repito, un aspecto, sus niveles son mejores que los de otras comunidades autónomas, eso evidentemente lo reconozco, pero ha habido un crecimiento alarmante de la deuda pública y el ratio de la cantidad de deuda pública que se contrae para que crezca una unidad del Producto Interior Bruto, que es un ratio importante, se ha deteriorado sensiblemente en estos 4 años. Otros resultados de estas políticas de recortes, de estas políticas liberales de la Comunidad de Madrid. El tema del paro. Bueno, pues también tengo una serie de indicadores aquí, recogidos siempre de cifras oficiales, en este caso de la encuesta de población activa, datos también de la legislatura, segundo trimestre del 2014 sobre el año 2011. Ha habido un incremento del paro, ha habido una caída de la población activa, ha habido una disminución de los parados cubiertos, ha habido una cierta mejora, evidentemente, lo recogía ayer el señor presidente, yo no lo discuto porque es un dato oficial, en el sentido del número de familias que tienen a todos sus miembros parados.
Ha habido un deterioro enorme en la composición del empleo, eso lo sabe todo el mundo, lo reconoce todo el mundo, y también lo ha habido en la Comunidad de Madrid, porque la Comunidad de Madrid no vive en ese mundo del realismo fantástico de García Márquez. Todo eso existe también en la Comunidad de Madrid. Ha habido un incremento del paro juvenil, ha habido un deterioro salarial. La OCDE establecía la alarma ayer, diciendo que, claro, no puede seguir con ese ritmo de caída de los salarios del 2% cada año en España de los últimos 5 o 6 años, porque evidentemente eso trae la pobreza, trae la caída de la demanda y trae un aumento de la conflictividad social. Bien, a buenas horas, pero siempre es bueno que un organismo como la OCDE pues llame la atención sobre eso, porque eso es una resultante del enorme deterioro de las relaciones laborales y del mercado laboral, y eso, repito, también se da en la Comunidad de Madrid. Sobre el tema que englobamos y que se engloba en la presentación del Gobierno de la Comunidad de Madrid, como los asuntos sociales. Bueno, tengo también una serie de indicadores que quizá tendrá oportunidad en el turno de réplica, porque estoy seguro que el señor presidente pues insistirá en que ha habido un deterioro en todos los indicadores en cuanto a la pobreza, salvo en algunos, lo reconozco también, de acuerdo con las estadísticas de la Red Europea sobre la Pobreza, que recoge una encuesta que es muy valiosa, que es la que publica el Instituto Nacional de Estadística, encuesta de condiciones de vida. Entonces, eso también es indudable. Ha habido un aumento de la pobreza, hay un aumento de la desigualdad. Lamentablemente, las cifras en cuanto a desigualdad del ingreso no son muy recientes, pero las últimas que constan de un informe del Consejo Económico y Social del año pasado, podemos deducir que, evidentemente, la desigualdad en el ingreso ha aumentado en Madrid, porque las grandes fortunas, la grande riqueza, no ha experimentado un deterioro, sino que ha experimentado una mejora de ingresos, mientras que una parte creciente de las clases más humildes de la Comunidad de Madrid y de las clases medias se ha deteriorado. Incluso los que tienen trabajo. Eso está perfectamente ya documentado por las estadísticas. Y está creciendo eso que se llaman los trabajadores pobres, es decir, gente que tiene un trabajo, pero que sus remuneraciones, porque son trabajos a tiempo parcial, porque son trabajos que duran un mes, una semana, un día, pues evidentemente son absolutamente insuficientes. Eso ha aumentado y eso, repito, también se da en la Comunidad de Madrid. Como se han deteriorado también los ratios de la dependencia. La sanidad. Bueno, la sanidad, ayer decía el señor presidente que es la mejor sanidad de España. Bueno, nos gustaría que fuese así, pero evidentemente hay otros puntos de vista. Es decir, el proceso de privatización o de externalización, al que no voy a insistir, tuvo una serie de costes y evidentemente esos costes irán saliendo a la luz, costes humanos, costes sociales, que al final repercuten en cuál sea la calidad de la sanidad. También hay una serie de ratios, luego quizá tendré oportunidad de detallarlos, en el cual se muestra que ha habido un deterioro. Otra opinión en contra, que cada uno lo puede valorar como quiera, a mí me parece interesante por lo menos recogerla, es el reciente informe, lo publicado antes de ayer me parece, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, en la que sitúa los servicios sanitarios de Madrid en una categoría que se llama servicios sanitarios deficientes. Simplemente quede ahí esa consideración de unas personas que parece que conocen el sector sanitario. Asuntos sociales, sanidad, dependencia, pobreza, todos esos ratios, salvo alguna excepción, han mejorado. Y además es lógico, es decir, cuando se aplican políticas de recortes brutales, pensando que eso nos traerá la recuperación per se, pues evidentemente eso tiene unos costes. Eso está demostrado teórica y en la práctica, y lo estamos viviendo hoy día a día. Como ha habido también un deterioro en la educación, el informe PISA efectivamente puede ser considerado como favorable, pero también el informe PISA señala que existe una cierta decepción, una cierta incoherencia respecto de los resultados en relación con las condiciones socioeconómicas y culturales de los hogares en la Comunidad de Madrid, que son mejores que las del resto de España. Y aparte también, yo creo que la Comunidad de Madrid, que aspira a ser la luz, faro y guía de todas las comunidades españolas, pues debería tener sus pautas de comparación con otras comunidades españolas, pero también con comunidades extranjeras que están en el liderazgo de estos temas. Ha habido un deterioro en la educación, evidentemente. Ha habido un deterioro en la educación.
se han congelado determinados precios y tasas de determinados precios públicos, evidentemente porque se habían subido un 20, un 25, un 30% en los 3 años anteriores. Y el hecho cierto es que ha habido un descenso también de las becas, ha habido un descenso en la ayuda de libros, etcétera. En resumen, y eso tiene un efecto muy importante que hay que valorarlo y que hay que tener en cuenta. Cuando todos situamos en el centro, o debemos situar en el centro de nuestras políticas, la igualdad de oportunidades, todos estamos de acuerdo en que la educación es un elemento clave en la igualdad de oportunidades. El dañar a la educación, como dañar a la investigación, el desarrollo, etcétera, tiene unos costes que seguramente no se ven en el corto plazo, pero que están ahí y que salen en el medio y largo plazo. Y claro, señor presidente, decir igualdad de oportunidades porque estamos implantando y vamos a seguir con los colegios bilingües, iniciativa que a nosotros nos parece bien, aun siendo, el bilingüismo es muy difícil, pero en fin, nos parece bien iniciativa. Pero claro, equiparar igualdad de oportunidades a colegios bilingües me parece un poco traído por los pelos. Es decir, la igualdad de oportunidades es mucho más que eso, es mucho más que eso. La Administración de Justicia, y ese nos parece a nosotros un servicio público esencial, aunque ustedes no lo incluyen en las estadísticas. Es decir, y ustedes tienen competencia en determinados aspectos, medios materiales y medios personales de la Administración de Justicia. Ustedes desde el primer día la quieren devolver, y como no han podido devolver esa competencia, pues la han dejado de la mano de Dios. No dedican la atención, y eso tiene unos costes altísimos, económicos y sociales. Y permítanme entonces recomendarle, estoy seguro que lo ha hecho, lo habrá hecho su consejero, Salvador Victoria, que lean determinados párrafos del informe último del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Tiene observaciones valiosas, especialmente en temas como el de la corrupción. Y una mención muy breve, aunque he dicho que no iba a juzgar sus objetivos, sus proyectos inmediatos, esa ristra de proyectos que usted nos planteó ayer, tratando de cubrir el hueco difícilmente rellenable del Eurovegas. Bueno, el campus de la justicia. El campus de la justicia, pues hasta donde sabemos, y debo decir que lo que sabemos para nosotros ha sido muy difícil. Nuestro grupo ha pedido cuentas del campus de la justicia desde 2007. Ninguna respuesta hemos obtenido al respecto. Ninguna. Incluso la Cámara de Cuentas, en su último informe, dice que el campus de justicia no presenta cuentas. De acuerdo con las informaciones que hemos podido nosotros obtener, lo perdido hasta el momento en el campus de la justicia son 100 millones de euros, que es una cifra realmente importante. Y como siempre, ahí hay un coste de oportunidad, es decir, ¿qué se podía haber hecho mucho más útil desde el punto de vista social con esos 100 millones de euros? Pues muchísimas cosas, muchísimas cosas. Y luego, el esquema que usted nos presentó ayer, bueno, a nosotros nos parece bien, en principio, reagrupar y tratar de que haya una cierta racionalidad en el tema de los edificios y las instalaciones del campo de la justicia. Ese no es el único problema, por supuesto. Hay muchísimos otros problemas, pero en fin, ahora tratemos de hacer un campus de la justicia austero, no incurramos nuevamente, no solamente en lo que se llamó la burbuja de la vivienda, sino en el mal de piedra, de la cual esta comunidad tiene muchísimas muestras. Si uno se da la vuelta por la comunidad, verá que hay muchísimas muestras de eso que en algunos regímenes no democráticos se llama el mal de piedra, que es construir, pues nos parecería un error monumental. Es decir, no empecemos otra vez. Tratemos de hacer una distribución más racional en las condiciones de habitabilidad de los funcionarios de la Administración de Justicia, pero no nos vayamos a esquemas públicos-privados. Ya vemos lo que ha pasado en la sanidad, cuando sobran hospitales, y ustedes lo reconocen privadamente, que es simplemente una manera de tratar de descubrir la cuadratura del círculo. Es decir, como no tengo dinero, voy a la colaboración público-privada, que me cuesta 5, 6, 7, 8 veces más, lo pago en 30 años y el que venga detrás que arree. Ese no es un planteamiento en el que no estamos de acuerdo y que nosotros rechazaremos siempre. Y otros temas sobre los que voy a pasar también rápidamente. Vivienda. Nos parece también un servicio público esencial, por supuesto, aunque ustedes, repito, me parece que no entra dentro de esa categoría. ¿Por qué? Porque es un tema absolutamente clave. Es un tema casi olvidado por la Comunidad de Madrid, que cada vez tiene menos herramientas en su mano para resolver, y las tiene simplemente por una decisión ideológica, decisión política, porque como demonizan al sector público, hay otro ejemplo, por ejemplo, determinados cuerpos de la Administración están desapareciendo prácticamente y reanudan. ¿Por qué? Porque están pensando en privatizar.
Se me ocurre, por ejemplo, agentes forestales. Pues, por ejemplo, vivienda. Cada vez tienen menos elementos en su mano para la política de vivienda porque prefieren que sea el mercado que resuelva ese tema, que no es un tema de mercado, especialmente para determinados segmentos de la población, que es los que debe atender toda política de gobierno que busque los intereses generales, que muchas veces no coinciden entre ellos. Entonces, evidentemente, la Comunidad de Madrid opta por intereses generales de aquellos que tienen más capacidad de poder, más poderosos y más capacidad para agitar la opinión pública. La venta de 3.000 viviendas del IBIMA está planteando una serie de problemas que ya llamamos en su momento la atención y que los recoge en su último informe precisamente el Defensor del Pueblo. Voy a ir terminando, señor presidente, porque veo que ya tengo el semáforo ahí en rojo. Lo siento, es culpa mía, porque he repartido mal mi tiempo. Transportes, bueno, ahí tenemos también otro ejemplo del sobredimensionamiento de determinadas infraestructuras en España y también en la Comunidad de Madrid. Especialmente hay un tema que quiero señalar muy brevemente, es decir, ¿cómo es posible que en una época en la que hay caída de la demanda, caída de la economía, caiga al mismo tiempo el transporte público, concretamente el metro? Eso es una incógnita a la que yo no sé dar respuesta, pero que evidentemente obedece a errores en la política en esa infraestructura. Y luego, finalmente, claro, y yo he incurrido casi también en el mismo sesgo que ayer tuvo el presidente del Gobierno, un capítulo que me parece importante, sobre el que voy a pasar con la benevolencia del presidente de una manera rápida, le pido un par de minutos más. Regeneración democrática, que es el nuevo mantra que se ha inventado el Gobierno de la Nación y en el que cabe todo, absolutamente todo. Y vamos a ver lo que nos coloca ahí. Evidentemente nos colocará, como siempre, mercancía de contrabando, mercancía falsificada. Mientras no responda a lo que se le preguntó hace meses por parte de nuestra portavoz sobre la situación de Bárcenas, es decir, han escamoteado a Bárcenas. Bárcenas no existe, cuando estamos, desde mi punto de vista, en un caso clarísimo de financiación, digamos, irregular de un partido político, en el que el partido político recibe por determinadas adjudicaciones y en el camino se queda una cierta cantidad. ¿Para quién gestiona eso? Porque el que gestiona sabe que si le descubren se va a quedar solito, y solito se ha quedado. No solamente solito, se ha abandonado. Es decir, aquello de ser fuerte, te llamo mañana, ha pasado a la historia. 3 puntos. Primero, la administración pública, ya he señalado anteriormente, es absolutamente indispensable una administración pública profesionalizada, de tamaño adecuado, eficiente, etcétera. Segundo, transparencia. Y ahí les han puesto una nota muy mala a su Gobierno, muy recientemente. El informe de Transparencia Internacional, como última clasificada seguramente para descender después a segunda división o a segunda B, es la Comunidad de Madrid, con una nota en transparencia de 65 puntos, cuando la media es de 88,6. Y lo estamos viendo nosotros, cuando pedimos una respuesta a peticiones escritas, a peticiones de información por parte del Ejecutivo, las respuestas son de chiste o, si no, de juzgado de guardia. Es decir, hay una tendencia al secreto que viene de atrás. El tema de la corrupción, es decir, no hay ninguna referencia en su discurso, ninguna referencia, y hay que adoptar medidas preventivas y después medidas sancionadoras, no solamente ni mucho menos en la vía judicial, sino en la vía política. Nosotros, señor Velasco, vaya terminando. Muchas gracias, señor presidente. Hemos intentado abrirnos paso en determinados temas, pidiendo conjuntamente con otros grupos, comisiones de investigación o iniciativas propias. Desde el caso Anedi y Tezanos, en el que no estamos presumiendo corrupción, queremos saber lo que ha pasado, hasta el caso Brunete, que en el que ayer nuevamente se rechazó una comisión de investigación. Ya sé que es un municipio y que son autónomos, bla, 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 pero en fin, sabemos lo que hay debajo de eso. Cuando hay pruebas absolutamente palmarias en unas grabaciones, no se puede decir que no hay pruebas. Y después el tema en el que hemos insistido tantas veces y que es una prueba más de eso que ustedes entienden por liberalismo, que es la ocupación en su momento de Caja Madrid. Y repito, e insistimos en lo que dijimos en su momento, Bankia es hija de Caja Madrid y una gran parte de la catástrofe de Bankia viene de Caja Madrid. Termino finalmente, y le agradezco su benevolencia, señor presidente, con 2 frases que me parece que he recogido textualmente de lo que usted dijo ayer. Gracias a los esfuerzos de la sociedad y a las políticas de este Gobierno, vamos saliendo con todo mejor. Bueno,
Yo diría, gracias a los esfuerzos de esta sociedad, esfuerzos repartidos de una manera injusta y a pesar de las políticas de este Gobierno, pues parece que vamos saliendo. Y segundo, afirmación, la inmensa mayoría sabe que vamos avanzando. Bueno, es un juicio de valor y evidentemente vale tanto como el contrario, pero la mejor demostración para ver si esa inmensa mayoría existe y sabe eso será precisamente dentro de unos meses. Nada más y muchas gracias.